Hola chicos, bienvenidos a otro martes informativo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante por lo cual ustedes votaron. Vamos a hablar acerca de las funciones pertinentes y más importantes de la microbiota intestinal. Esto es un tema muy profundo, muy complejo, que aún está en investigación, pero les voy a compartir todo lo que yo he aprendido y continúo aprendiendo ahora en mi maestría de inmunonutrición, que cada día me sorprende las funciones, las conexiones que hay entre los distintos ejes, órganos y sistemas del cuerpo y que siempre está presente la microbiota. Tenemos que primero definir qué es la microbiota intestinal. La microbiota en la actualidad o ya para la fecha está conocido como un órgano con funciones endocrinas y metabólicas. Aproximadamente tenemos más de 100.000 millones de organismos y entre ellos más de 1.100 tipos distintos de cepas o estructuras taxonómicas. Entre ellos pueden haber, por supuesto, bacterias, hongos, virus, parásitos, arqueas, protozoos, hongos, levaduras. Y es interesante saber que la microbiota ocupa aproximadamente 2 kilos del peso corporal y el 40% de nuestras heces fecales, ¿ok? Y lo más interesante es que la microbiota es como nuestra huella bacteriana. Es muy personalizada, o sea, mi microbiota no se va a parecer a la de mi amiga, ni a la de mi amigo, ni a la de mi esposo, ni a la de mi hijo. Hay cosas en las que se parecerán, pero otras cosas que no. Y aparte de eso es muy adaptativa y muy variable. Es decir, ella se puede moldear de acuerdo a la expresión epigenética, es decir, tu estilo de vida, tu nutrición, el ejercicio, la modulación del estrés y para de contar. Sí, como les dije, como son tantos microorganismos, nosotros tenemos que aprender a coexistir con nuestra microbiota, bien sea con la que en nuestra mente categorizamos como patógenos o la microbiota positiva, por decirlo así, o las bacterias amigas. Tenemos que saber coexistir. Cuando esto es así y la microbiota es correcta y está adaptada a nuestras demandas, estamos hablando de una microbiota eubiótica, es decir, en balance. Cuando por mala alimentación, por sedentarismo, por hábitos tóxicos como alcohol, tabaco, drogas, mal uso o abuso de medicamentos, píldora anticonceptiva, alimentación rica en alimentos procesados, químicos, colorantes, exposición a toxinas, metales pesados, mal descanso, mucho estrés y para de contar, esta microbiota se pierde la calidad y la cantidad y la variedad de la misma, la conocemos como microbiota disbiótica, ¿ok? Es decir, que no es igual o con la cual hemos nacido y hemos venido como desarrollando, por ejemplo, desde que nacemos por parto natural hasta los 4 o 5 años de edad que mantenemos durante toda la adolescencia, la juventud y la adultez, ¿ok? Y que va modificando y se va perdiendo pues con la edad, como todo, ¿ok? Como todo lo que les expliqué la semana pasada en cuanto al envejecimiento. Entonces, en cuanto a las funciones de la microbiota se describen muchas, pero las principales son, por ejemplo, de carácter metabólica, y es donde más me voy a explayar. En cuanto a las funciones metabólicas, tenemos las funciones, por ejemplo, anabólicas, que es donde la microbiota se encarga de suministrar, o mejor dicho, de absorber todos los macros y micronutrientes. Por ejemplo, entre macronutrientes están los aminoácidos esenciales, los azúcares, los ácidos grasos, pero también los micronutrientes, como por ejemplo el poder captar y absorber los minerales como magnesio, hierro, calcio, poder fabricar vitaminas como por ejemplo la B12, la B8, la B9 o folato, la K2, que es muy importante, ¿ok? La síntesis de neurotransmisores que mantienen en balance el funcionamiento del sistema nervioso central autónomo, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, pero también están las hormonas como la grelina, que se mantiene en balance cuando por ejemplo mantenemos a raya y sabemos coexistir con bacterias como por ejemplo el Helicobacter pylori, ¿ok? Por otro lado también en sus funciones metabólicas la microbiota puede determinar qué tanto absorbes las calorías de los alimentos que estás consumiendo. Por eso es que se describen dos tipos de cepas, como por ejemplo los firmicutes, que están más asociados a las personas que son más obesas, ¿ok? Que absorben más, y los bacteroidetes, que están asociados a las personas más delgadas, que son personas que no absorben mucho. Entonces, generalmente le han hecho estudio a estos tipos de personas y ven
dónde sobrepobla más los firmicutes y dónde sobrepobla más los bacteroidetes. Por ejemplo, esto es muy interesante, ¿ok? Por otra parte, tienen también una función que es catabólica, en donde ella se encarga de destrozar o romper sustratos que nosotros no podemos enzimáticamente digerir, como por ejemplo las fibras. ¿Ok? El almidón resistente, las fibras de los vegetales, entonces ellas se encargan de romperlas, de fermentarlas, para a su vez producir otro tipo de metabolitos que son muy importantes, como por ejemplo el hidrógeno, el CO2, los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, el acetato, que se utiliza para producir energía a nivel de los enterocitos o las células del intestino, mantener las uniones de los enterocitos, mantener a raya la proliferación de patógenos, mejorar los movimientos peristálticos, por ejemplo, entre otras funciones, ¿ok? Pero esto es muy, muy interesante. Y en sus funciones también catabólicas se encargan de desechar metales pesados como aluminio, mercurio, metabolizar el exceso de hormonas como por ejemplo los estrógenos, que si sabemos que tenemos una sobrepoblación de, por ejemplo, la bacteria Clostridium difficile, bueno, se dificulta el poder desechar esos estrógenos, ¿ok? Y por lo tanto se vuelven a reabsorber y hay dominancia estrogénica tanto en el hombre como en la mujer, por ejemplo. Se encargan también de sacar toxinas, ¿ok? Y también, por supuesto, se encargan por ejemplo, el exceso de histamina. Cuando tenemos una microbiota eubiótica podemos desechar con mayor eficiencia ese exceso de histamina y no generar reacciones alérgicas o de histaminosis en el cuerpo. Así que estas funciones metabólicas de la microbiota es fundamental, ¿ok? Por lo tanto, nosotros podemos suplementarnos, tomar 1500 productos, pero si no tenemos una buena microbiota intestinal, no estamos haciendo absolutamente nada. Luego tenemos una función de barrera. Recuerden que la microbiota, y mejor dicho, el intestino, es la barrera física que nos protege del medio externo. Y la microbiota se va a encargar de poner a raya a los patógenos e inhabilitarlos, ¿ok? Para que no nos vayamos a enfermar, y a su vez se encarga de entrenar al sistema inmunológico, que son nuestros soldados, para poder que ellos puedan diferenciar de lo que es propio de lo ajeno o lo externo. Es decir, puede regular o modular la expresión del sistema inmune innato y el adquirido, y esto es súper importante, ¿ok? Luego tenemos otra función que es la función de defensa, en el sentido de, la que les expliqué anteriormente es la función de defensa, y la función de barrera, que es la que les voy a explicar, es que en el intestino, ¿verdad? Hay una, vamos a decir, una barrera externa, que es una capa de mucus. En esa capa de mucus es donde anida o habita la mayor cantidad de microbiota intestinal. Entonces, ese mucus es como que se produce, se regenera y se mantiene gracias a una microbiota eubiótica. Específicamente hay una cepa que se llama Akkermansia, que cuando la tenemos en buen nivel y en buena cantidad, esa capa de mucus se va regenerando. Esa capa de mucus también recubre y protege los enterocitos y las uniones entre los enterocitos, que son las paredes intestinales. Entonces esto es fundamental, ¿ok? Por otro lado, tenemos que modula la inflamación. Eso también son ciertas características de su función de defensa, junto con el entrenamiento del sistema inmunológico. También tiene una función de mantenimiento, ya que la microbiota ayuda a madurar, a que se madure correctamente nuestro tubo digestivo, nuestro tubo intestinal, conserva, como les dije, la calidad y la regeneración de la capa de mucus, y por supuesto que nuestra mucosa intestinal mantenga una buena respuesta enzimática y una buena, vamos a decir, respuesta para mantener en homeostasis el organismo en general y la conexión de todos los ejes del cuerpo, ¿ok? Tenemos que entender también que mucosas hay muchas. Está la mucosa que más conocemos, que es el intestino, en donde recae la mayor cantidad de microbiota, pero también está la piel, está la mucosa urogenital, la mucosa urofaringea, el estómago, la mucosa bronquiopulmonar. Entonces esto es muy importante porque allí también hay microbiota, pero donde más recae y donde también recae el 80% del sistema linfático, que es el alcantarillado del cuerpo que saca toxinas a través de orina, materia fecal y sudor,
es en el intestino grueso o colon, que es donde hay mayor cantidad de microbiota. Y por eso tenemos que cuidarlo. Entonces, esto que les acabo de decir es súper importante, ¿ok? Entonces, conociendo las funciones de la microbiota, tenemos que entender que nuestro papel es garantizar a través de la nutrición y de nuestro estilo de vida, tener una variable y buena cantidad y calidad de microbiota, ya que de ella, de su salud, va a depender absorber las cosas que comemos y estar en balance hormonal, en balance físico, en balance anímico, en balance cognitivo y que nuestro cuerpo esté en salud. Así que bueno chicos, yo espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Nos seguimos viendo por esta vida.